Vamos a, vamos a darle bienvenida a todos. Les informamos que estamos grabando la sesión para posteriormente subirlo al canal del seminario, al canal de YouTube, donde podrán, por supuesto, tener la posibilidad eh, de escucharlo. Bueno, voy a dar, permítame, por favor, un segundo. Listo, perdón, se escuchaba un eco, pero ya lo pude resolver. Gracias, Elvia. Bueno, de nueva cuenta, agradecerles la asistencia, en la colaboración. Estamos por iniciar nuestra tercera edición de seminario y vamos a dar inicio con ella. Nuestra invitada al día de hoy es la doctora Elvia Garduño, de quien leeré una breve semblanza. La doctora Elvia es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctora en Pedagogía por la UNAM, perfil PRODEP, es nivel 1 y asociada titular al COMIE. Cursa el segundo año de la maestría en enfoque centrado en la persona. Sus líneas de trabajo investigación son psicotecnopedagogía, ciudadanía digital, personalización del aprendizaje, aprendizaje móvil, evaluación e inclusión educativa. Participa en programas educativos como el doctorado interinstitucional en educación de la Ibero Ciudad de México, el doctorado y la maestría en cultura digital e innovación, la maestría en Tecnología de la Información y la Comunicación, la maestría en Docencia de la Matemática y la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Guerrero, el doctorado interinstitucional de Pedagogías Críticas con participación de la Universidad Autónoma de Guerrero, la Veracruzana e Ibero, y el doctorado en Educación e Innovación Estratégica de la Universidad Leonardo da Vinci de Guatemala, editora asociada de la revista de divulgación científica Tlamati e integrante del comité editorial de la Universidad Autónoma de Guerrero. Coordina el grupo de interés Tecnopedagogía en la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación y coordina el proyecto interinstitucional financiado por la iniciativa privada alternativa Reto Guerrero denominado Aprendizaje Móvil Orientado a la Resiliencia, que que concientiza sobre la salud mental y emocional de docentes y estudiantes de nivel medio superior y que se aplica en subsistemas de Veracruz y Guerrero. Actualmente realiza una estancia sabática avalada por el CECITI en el Centro de Investigación e Innovación de Educación Superior de la Universidad Veracruzana con el proyecto Rutas Psicotecnopedagógicas para la Formación en Ciudadanía Digital en docentes y estudiantes en el nivel medio superior bajo la asesoría del doctor Alberto Ramírez Martínez. Bueno, pues como escuchamos, la doctora Elvia es una experta en el tema eh, que nos invita el día de hoy y en razón de ello es nuestra primera invitada a la sesión, eh, a la tercera edición del seminario de TICAT. Así que Elvia, te cedo la palabra. Vamos a estar compartiendo el registro de asistencia en el chat de Zoom para que registren su asistencia. Recuerden que es importante tenerla para poder acreditar el seminario. Las preguntas que le quieran hacer a Elvia pueden preferentemente ponerlas por el chat para que yo se las comparta. Y al final de la sesión tendremos un pequeño paréntesis para que la doctora Elvia resuelva las dudas que surjan y tengamos un diálogo. Así que, Elvia, adelante. Elvia nos escucha. ¿Ya me escuchan? Ya, ahora sí. Y oigan, bueno, ahora nos pasó todo lo de la ley de Murphy. Bueno, colegas, ¿qué sería un seminario de TICAT si no hubiera problemas con las tecnologías? Pues bueno, es parte del sabor de la vida, ¿no? Y de quienes trabajamos con tecnología, pues tener el plan A, el plan B, el plan C. Y pues nuevamente agradecerles pues la confianza y el hecho de conectarse para esta emisión
donde comienzo yo a trabajar con ustedes esta parte de ciudadanía digital. Entonces voy a compartir mi pantalla, voy a compartir todo la pantalla. Y ¿sí se ve bien? A ver, bueno. Ok. Sí, Elvia, se ve bien. Ok, bueno, pues miren, hoy vamos a trabajar esta perspectiva de ciudadanía digital desde un punto de vista psicotecnopedagógico. Y cuando hablo de estos dos términos, de ciudadanía digital y desde la psicotecnopedagogía, estamos hablando no solamente de manejar las tecnologías, no solamente de tocar estos aspectos de habilidades o de competencias digitales, sino de integrarlos en todas estas interacciones que hacemos como personas con otras personas en la web, con sistemas de inteligencia artificial en la web, pero también a través de estas realidades algorítmicas que nos son dadas o construidas desde ese análisis que estos sistemas hacen de nuestras preferencias y por ende, pues nos muestran a través de los resultados que nos dan. Entonces, vamos a conocer primero cuál es el planteamiento que se trae para esta sesión, porque fíjense que es un planteamiento que lleva ya varios años de investigación, es un planteamiento que se ha estado trabajando con mayor énfasis en este último año, con el apoyo del doctor Alberto Ramírez Martinel, en este proyecto de ciudadanía digital que estamos trabajando para nivel medio superior, pero que con todo gusto y si hay interés podemos trasladar a los ámbitos de educación superior en los diferentes modalidades y sistemas que cada uno de los colegas que está conectado o conectada aquí maneja. Entonces, el punto de la sesión es humaniza la tecnología más que tecnologizar lo humano. Y en ese punto, pues vamos a estar trabajando diferentes evidencias, como es un seminario taller, vamos a estar haciendo interacciones y estas evidencias se van a trabajar en este enlace que ya les compartí y que si te pido de favor, por favor, nuevamente Oscar, puedas compartir en el chat, te lo mandé por WhatsApp para que puedan también estar entrando a este formulario de evidencias. Entonces, en el formulario de evidencias, básicamente lo que van a compartir, pues es su nombre y vamos a hacer cada uno de los ejercicios, pero a medida que vayamos avanzando. Entonces, espero que hayan podido ingresar todos y si no, pues también sobre la marcha resolvemos. Ok, pues el objetivo de nuestra sesión de hoy es reflexionar sobre nuestras capacidades digitales en 3 dimensiones del ejercicio de ciudadanía digital. Estas dimensiones van a estar centradas en la persona, no van a ser dimensiones propiamente de un rol de docentes o estudiantes, pero les comento que en el proyecto sí hacemos esa diferenciación por si les interesa ya de manera más puntual participar. Sí hay una diferenciación de capacidades digitales entre docentes, porque los docentes agregamos esta parte pedagógica y esta parte de orientación al estudiantado, pero también pues es importante saber que antes que ser ciudadanos o ciudadanas digitales, somos personas. Entonces, en este punto, nosotros vamos a plantear una definición que está relacionada con la ciudadanía digital. Bueno, compartiendo en este punto lo que podríamos decir que es ciudadanía digital, y yo les invitaría a que en el chat me compartieran qué es lo que ustedes piensan que es ciudadanía digital, pues sería interesante que leyera yo algunos de sus concepciones o sus ideas, ¿no? O lo que han trabajado efectivamente con sus alumnos, porque eso también sería interesante. Y yo les preguntaría, ¿qué han trabajado con sus estudiantes? ¿Han trabajado competencias digitales, habilidades digitales, saberes digitales o ciudadanía digital? Esta pregunta pareciera que estoy hablando de sinónimos, pero es algo más complejo y más amplio, porque cuando hablamos de ciudadanía,
hablamos de procesos. Hablamos de procesos que son multidimensionales, multicontextuales. Cuando hablamos de lo digital, hablamos de procesos globales. Y cuando hablamos de lo digital, hablamos de esas interrelaciones que hay entre lo digital y lo presencial. Hablamos obviamente del uso de las TIC, pero también hablamos de estas capacidades, competencias, saberes y habilidades que se conjuntan en esto que es la formación ciudadana. Si nosotros nos trasladamos a la parte presencial, podríamos decir que una de las finalidades de la escuela como institución social es la formación ciudadana. Pero esa formación ciudadana que se da en la escuela se da en un territorio, bajo una nacionalidad, bajo ciertas condiciones, como lo es tener 18 años y pues haber tramitado un documento que legitima que eres ciudadano del país, como la CURP, como el acta de nacimiento, como la credencial de elector cuando cumples y ya tienes ese pleno ejercicio de la ciudadanía. Pero cuando hablamos en lo virtual, este proceso se hace muy complejo porque ahí estamos viendo, por ejemplo, que casi la mayoría de las personas que acceden a Internet pues no hay un control de edad, aunque en algunos momentos se intentó establecer que, por ejemplo, redes sociales como Facebook eran para mayores de 18 años, pues lo cierto es que cada vez hay más usuarios de Internet más jóvenes, ¿no? Incluso también, no sé si les ha tocado ver a niños y niñas menores de 5 años, pues que ya tienen un hábil manejo de los dispositivos, el ingreso a Internet, pero eso no los hace ser ciudadanos o ciudadanas digitales, pero sí los sobreexpone y los presenta a un mundo para el cual no están preparados y no siempre, lamentablemente, tienen el acompañamiento adecuado. Entonces, ciudadanía digital, desde el punto de vista de la UNESCO, implica analizar el papel y el lugar que ocupan las tecnologías. Y ese papel y ese lugar es no solamente en el aula, no solamente es en la escuela, en la universidad, no solamente es en la formación profesional, sino es en toda la vida de las personas, porque las tecnologías no solamente las ejercemos como parte de nuestra profesión, sino también las ejercemos como parte de nuestra construcción personal y de identidad. ¿Cuántos casos no hemos conocido de personas que son, por ejemplo, despedidas o señaladas porque han publicado comentarios no tan afortunados, ¿no? O comentarios que pueden ser fascistas, misóginos, discriminatorios, y entonces ahí estamos hablando de que la persona que realiza estas acciones pues no está trabajando esta parte de su rol como ciudadano. Y entonces la ciudadanía digital establece habilidades que nos permiten construir conocimientos sobre tecnologías, sobre interacciones en tecnologías, pero también saber utilizarlas para dos aspectos sumamente importantes que no necesariamente se tocan en el aula o en la formación escolar. Uno de estos aspectos es la participación digital, el activismo digital, y otro aspecto tiene que ver con la democracia digital. Entonces, la participación, activismo digital y la democracia digital, pues también son elementos que como sociedad posiblemente nos faltaría utilizar más para poder incidir con la fuerza que tienen los trending topics, los hashtags, las redes sociales, los TikToks y todas estas evoluciones o involuciones, como lo quieran llamar, que han tenido las tecnologías para incidir en los cambios que queremos ver en lo que está pasando en las propias redes o en lo que está pasando en nuestros lugares físicos, ¿no? De origen o en los que habitamos. Entonces, si alguien tiene por ahí alguna duda o comentario, te agradecería, doctor Oscar, que me interrumpieras con toda confianza y pues ya bueno, una pausa y continuamos. Pero estamos como en este preámbulo para que empecemos a hacer los ejercicios con este conocimiento de causa. Ahora, cuando hablamos de ciudadanía, colegas, podemos hablar de esta interrelación, por eso les puse este diagrama de Venn, donde al trabajar y al crecer y al formarnos con tecnologías,
desde muy tempranas edades, o los que pues ya no necesariamente nacimos con las tecnologías, pero que hemos aprendido y hemos necesitado aprender de ellas, pues estamos inmersos en lo que dentro del planteamiento de la nueva escuela mexicana para nivel bachillerato llama cultura digital. Y esta cultura digital, pues es un conjunto de opiniones, creencias, hábitos. Si nos vamos a este punto de vista bordiano o sociológico de Bourdieu, estaríamos hablando de este hábitus, ¿no? Que se construye a partir de, pues, tener un dispositivo móvil, ¿no? No necesariamente con acceso a Internet, pero sí tener acceso, por ejemplo, a, pues no sé, hacer otras tareas que no necesariamente implican tener una conectividad. Entonces, por ejemplo, a tomar fotografías, a grabar algo. Entonces, ese hábitus digital que está muy conectado con la cultura digital a la que estamos expuestos, nos mueve diferentes aspectos. Uno de ellos es el lenguaje, ¿no? Hemos incorporado a nuestro lenguaje aspectos como TikTok, aspectos como googlear, aspectos como promptear ahora con las interacciones con la IA, y también en este sentido, pues también el ejercicio ciudadano, pues está, quisiera verlo si está explícito, aunque me atrevo a pensar que no está tan explícito dentro de lo que estamos viviendo en la cultura digital. Los fenómenos como los influencers, por ejemplo, no son necesariamente fenómenos que estén sustentados en una serie de habilidades o capacidades para ejercer una ciudadanía responsable o tener comentarios que pudieran favorecer a la democracia y a la participación. La libertad de expresión también se ha como replanteado, reconfigurado ante pues estas sobreexposiciones, y pues lo vemos tan marcado que incluso pues hay muchos gobernantes como Donald Trump, por ejemplo, que gobiernan desde X, ¿no? Antes Twitter, ahora X es la plataforma donde Donald Trump pues de repente manda sus mensajes, y esos son mensajes que valen más o que son más inmediatos que una conferencia de prensa, ¿no? En el Pentágono. Y entonces, en este hábitus convergen lo presencial, lo digital, las capacidades, pero también este reto que nosotros tenemos, colegas, transitar de unas tecnologías de la información a la comunicación a unas tecnologías que tengan un carácter más formativo, más humano, que implique no solamente el conocimiento, el aprendizaje digitales, el empoderamiento, sino que también el resurgimiento y el florecimiento de las capacidades de la persona. Quizá este es algo que es las bases de nuestro planeamiento psicotecnopedagógico, que ahora voy a explicar. Pero antes de explicarlo y meter a Oscar o comentarios, si fueras tan amable de confirmarme, ¿o todo bien? Todo bien, Elvia, por lo pronto no tenemos comentarios en el chat, así que luego que podemos continuar. Gracias. Si alguien quiere plantearnos también qué es lo que entiende por ciudadanía digital, o qué es, cómo lo trabaja, o si lo ha estado trabajando en el aula, pues con mucho gusto. Bueno, entonces, como les decía, cuando nosotros hablamos de un planteamiento psicotecnopedagógico, mencionamos a diferentes disciplinas, ¿no? Es un enfoque multidisciplinar que involucra psicología, tecnología, pedagogía y didáctica, y visualizar lo que les decía, que antes que ser ciudadanos somos personas, antes que ser docentes o estudiantes somos personas, y que por lo tanto tenemos una dignidad y tenemos una autonomía frente a esta digitalización, cosa o situación que vale mucho tenerlo en cuenta, porque muchas veces las situaciones que nos llevan a estos desafortunados incidentes de bullying, o a estas desafortunadas publicaciones en donde pues hay violencia explícita, o a estas desafortunadas publicaciones de memes que se hacen de personas, ¿no? Pues obviamente atentan contra su dignidad frente a la digitalización. Entonces, eso también implica considerar que la persona que es digna y autónoma por el simple hecho de ser persona, pues también es una integralidad.
la persona no solamente es mente, no solamente es razón, sino también es emoción, es cuerpo, es alma, y cómo esta integralidad de la persona se va trasladando también a un contexto abstracto, como es el contexto virtual, cómo esta integralidad de la persona se ve también considerada en estos espacios de redes sociales. Por ejemplo, no sé si saben, pero Facebook tiene posibilidades de que tú establezcas quién va a manejar tu cuenta o que tú puedas heredar tu cuenta, ¿no? ¿Quién va a manejar la cuenta una vez que tú ya mueras? Y cómo va aparentemente a pensarse que tú sigues estando presente, aunque en el plano terrenal, hablándolo en todas las palabras de manera literal, tú ya no estés. Entonces, esta posibilidad de trascendencia también que pueden dar las redes sociales y de esta memoria que nos hace presentes a pesar de que ya no estemos vivos, es algo también interesante que merece la pena estudiarse y trabajarse desde las diferentes profesiones, porque independientemente del ejercicio profesional que nos toque asumir, pues la muerte es algo que tenemos de manera segura. Ahora, otro aspecto importante es también plantear lo que nos hace humanos frente a estas crecientes emulaciones de los sistemas de inteligencia artificial generativa que cada vez cautivan mucho más a las personas más jóvenes o que tienen ciertas condiciones de vulnerabilidad emocional y que están siendo también muy latentes en cuanto al acompañamiento. Y no solamente hablo de un acompañamiento emocional, también hablo de un acompañamiento que tiene que ver con la tutoría, por ejemplo, o con esta parte de las orientaciones educativas que pues también rivalizan un poco con nuestro rol que tendríamos que asumir, un rol más empático, más comprensivo. ¿Qué está pasando? Que estos chatbots están siendo más cautivadores que un diálogo directo con los profesores. Bueno, esos son también planteamientos que desde la psicotecnopedagogía nos interesa abordar y que lo pongo aquí para que pues los vayamos reflexionando porque es parte de lo que vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios vinculados con la psicología y la tecnología. Pero quiero, antes de meternos a estos ejercicios, plantearles algunos aspectos que nos van a permitir conectar nuestra experiencia personal o profesional con las tecnologías, en los roles de docentes o en el rol que ustedes quieran, con este primer ejercicio. Vamos a ver algunos de los aspectos que retomamos desde esta disciplina y es la persona en su integralidad, como les decía, y en esa integralidad la parte emotiva y lógica es la que conecta mucho a las personas en sus relaciones con los demás y con el mundo. Lo que publicamos, lo que googleamos, lo que compartimos, lo que se instaura como parte de nuestras búsquedas, es parte racional, pero también tiene un mucho de emocional. También otro aspecto importante y que se visualiza mucho en las interacciones en línea es el ego, ¿no? Pero el ego no es el ser. No sin meterme a discusiones filosóficas incluso, esta parte del ego, cómo determina muchas veces también el cómo la persona se ve o quiere ser vista, pero no necesariamente lo logra. Y ahí, por ejemplo, vemos las dismorfias del selfie, las dismorfias que hay con esos filtros de fotografías, etcétera. Y vamos a ver también esta parte de la conciencia, del darnos cuenta de cómo queremos ser vistos, cómo queremos generar esta huella, esta identidad digital y cómo también ese querer ser vistos o esa identidad nos puede llevar al bienestar o al malestar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y este ejercicio yo lo titulé Identifico los sesgos en las personas, ¿sí? Este ejercicio va a ser de la siguiente manera. Les voy a pedir que elijan una situación, estereotipo o arquetipo en Internet y que ubiquen en una búsqueda los sesgos que distorsionan o dañan la dignidad de las personas. Voy a poner un ejemplo.
Si nosotros nos vamos a un arquetipo, por ejemplo, nosotros podemos hacer una búsqueda, déjenme dejar de compartir para salirme acá. Nosotros podemos hacer una búsqueda en Google, Google Imágenes, y podemos buscar el arquetipo de, pues, el mexicano, ¿no? Podemos buscar mexicano. Ese es un arquetipo. Y podemos ver acá cuáles son los sesgos, y yo les pediría que en el chat apóyenos, por favor, a que ustedes me digan si hay algunos sesgos que encontramos al poner mexicano. Si hay algunas situaciones que ustedes consideren que están generando pues una cierta parcialidad en la forma de ver a esta persona o a este arquetipo más bien, y que están invisibilizando personas. Ahora, otro, de igual manera, pudiéramos, ese es un arquetipo, pudiéramos ver un estereotipo, mujer, que me gusta mucho hacer esa búsqueda, mujer exitosa. Entonces, en este estereotipo de mujer exitosa, pues, ¿qué es lo que mayormente vemos? Igual si alguien quiere asumir el micrófono, o pudiéramos hacer nuestro arquetipo, el de docente, ¿no? Y si nosotros vemos, generalmente, pues los docentes siempre aparecemos al frente, ¿sí? O sea, sí hay, y siempre somos como que con una cierta forma de vestir, con una cierta forma de estar, y si le ponemos docente innovador, no sé si hay comentarios en el chat, Oscar, pero sería interesante ver que si hay alguien que está haciendo este ejercicio y que nos quiera también poner en el chat algún arquetipo, algún estereotipo. Y miren, este es también, si nos vamos a cuestiones en donde las personas son invisibilizadas o hipersexualizadas, este sí es como de los más fuertes, ¿sí? Si nosotros ponemos colegiala, aquí vemos una hipersexualización, pues sí, una parte incluso hasta de tergiversar y de motivar también algunos aspectos que cuestionan la dignidad de alguna pregunta, duda, comentario. Bueno, yo nada más veo 8 mensajes, pero aquí, por ejemplo, Ninfa dice, docente tradicional, autoridad, poseedor de conocimiento, seriedad. Y Carla Carolina nos dice, nos muestran como mexicanos fiesteros, con bigotes, todos morenos, ¿no? No se reconoce la diversidad que puede haber en cualquier país. Y como dice Irma, es una representación que reproduce una determinada ideología, ¿no? Y si nos vamos a estos sesgos de percepción, como los que dice Zulhai, pues la imagen del mexicano pues nos muestra en un contexto de 1910, ¿no? Y también lo que comenta pues Ninfa, o sea, pues estas cuestiones de tecnología nos podrían también llevar a generar pues estas falsedades o estas realidades alteradas. Por eso es muy importante recuperar a la persona dentro de estos sesgos, y por eso les pediría que esto que nos están compartiendo, lo que, por ejemplo, si hicieron la búsqueda de mexicano, ubiquen el sesgo, por ejemplo, lo que comentaron, ¿no? Nos presentan morenos, nos presentan a todos iguales, bigotones, con sombrero. Es más, por ejemplo, en el caso de mujer exitosa, fíjense la cantidad de sexo, perdón, de sexo sí, pero también de exceso que hay y de sesgos en este tipo de estereotipo, ¿no? O sea, son mujeres delgadas, pelo largo, rubias. Aquí tenemos, por ejemplo, a una mujer de color, pero en su mayoría todas empresarias. No hay mujeres indígenas, no hay mujeres que tengan una condición de discapacidad, por ejemplo, y está asociada, miren esta imagen, asociado mucho con la computadora, el dinero, ¿no?
y en un entorno empresarial urbano. Siempre con una sonrisa y con una vestimenta que emula lo masculino. Entonces, vean cómo aquí la persona se diluye en torno a esta imagen y a este estereotipo que nos da la Internet. Pero esto sería nuestro primer ejercicio. Hola, ¿Podemos Silvia. continuar? Disculpa que te moleste, que te interrumpa. Varios comentarios. Número uno, ¿puedes compartir en el chat, por favor, la liga del ejercicio? Porque nada más hemos colocado la liga de asistencia, donde hay algunos datos importantes que hay que responder. Sí, Después, en cuanto a lo que comentabas de los sesgos, efectivamente hay una construcción sociohistórica, ¿no? Que tiende hacia el imaginario y hacia la representación. Un poco lo que decía una compañera en el chat sobre 1910 y la revolución, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de imágenes fueron transmitidas en el cine de oro mexicano, que fue muy exitoso debido a las guerras mundiales, donde pues fue muy importante el cine mexicano y representaba mucho ese tipo de tipo de vida mexicana, ¿no? Rural, en la idea del macho mexicano, el revolucionario. Por supuesto, hay otros elementos como reducir la mujer revolucionaria a las Adelitas. Eso es parte de un proyecto nacional de Estado, ¿no? Entonces, eso influencia y permea a las sociedades, no solamente a las internas, sino a las externas. Hay sociólogos que hablan incluso de una colonización interna, ¿no? Entonces, la maquinaria del Estado, de los medios de comunicación ahora mismo, como lo que dices de ex, también permean, ¿no? Muchísimas veces las opiniones y las representaciones. Además de que en el caso de las percepciones que tienen que ver mucho con el asunto de lo físico, el tema de los ideales de belleza que han sido para este lado del mundo occidentales, es bien interesante, ¿no? Porque es como lo que presentas en las fotos ahora mismo, ¿no? Son mujeres que son delgadas, que son casi siempre todas de piel clara, pero este no es el único modelo de belleza en el mundo, ¿no? Hay grupos indígenas que tienen otro tipo de percepción de belleza ligada incluso a la producción económica, que también es un valor interesante, ¿no? El problema es que, o incluso las mujeres que tienen caderas anchas, son vistas en algunos grupos humanos como las mejores mujeres porque implicarían dos cosas. Una, que son mujeres muy fuertes físicamente, lo cual implica proporcionar elementos económicos a la vida cotidiana. Y dos, que van a poder ser madres, ¿no? De muchos hijos. Y esos son elementos asociados al ideal de belleza. Pensando un poco en lo Sí, que dices, ¿no? Y el otro tema, el hecho de cómo se perciben los dos, ¿no? Que también es sumamente interesante, y que en mucho, y quizá hoy vivimos un momento en el que se está recuperando esta idea del misionero, ¿no? Del docente como misionero, que por supuesto la recupera Vasconcelos en el 21, en el siglo pasado, y ya ha sido permeada de manera muy importante en los últimos años, ¿no? Nada más como para comentar esto. Gracias, Elvia. sí, gracias a ti, Oscar. Y de hecho, fíjate que hice la búsqueda con hombres y mujeres, ¿no? Hombres guapos, o bueno, igual le pude haber puesto hombres hermosos, quién sabe qué me hubiera salido. Pero a lo que voy es esto. Si nos vamos, y me parece muy importante tu aportación porque también nos integra ese punto de vista social que es tan relevante, pero si nos vamos al punto de vista también o a la perspectiva psicológica, cómo estas imágenes también alteran nuestra percepción de lo que pues aspiramos. Bueno, no voy a hablar a lo mejor a esta edad, pero donde también con estos sistemas que nos cambian, estos sistemas de IA que nos pueden cambiar la forma en cómo aparecemos en redes sociales, pues está muy vinculada con estos ideales de belleza que están bien determinados por estos sesgos que están, como bien lo comentas, pues muy orientados a los sesgos de las personas, que son los que alimentan estos sistemas y los que generan también pues estos filtrados de contenido.
¿no? Entonces, no, interesante. Ok, colegas, podemos pasar a la siguiente actividad. Y bueno, si no les dio tiempo, no se preocupen. La idea no es carrerearles, pero sí avanzar. Lo que yo les propondría sería en todo caso que fueran guardando sus respuestas y ya después enviamos el formulario para que con todo gusto ustedes lo suban, sin que haya por ahora posibilidades de que se estresen. No, la idea es esta. Entonces, vamos ahora a ver esta parte de la tecnología. Estamos en el planteamiento psicotecnopedagógico de la ciudadanía digital y vamos a ver la parte de tecnología. Un poco retomando la mirada social de reconocer que nuestros dispositivos, que estos estabas de decir, Oscar, ¿no? Como también esta imagen del mexicano que se ve reflejada a través de las películas que fueron muy ampliamente difundidas en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en esa época, cómo también se queda instaurada y cómo se amplía su difusión o de cualquier imagen de cualquier época a través de las redes o a través de estos buscadores. Pero también estos cambios que implica el tener un dispositivo móvil todo, ¿no? O el estar conectados todo el tiempo, el saber que con un solo clic podemos enviar un mensaje de WhatsApp, pero también lo que nos pasó a Oscar o a mí en esta sesión, ¿no? Saber que también la tecnología puede tener fallas y que necesitamos atender esas fallas para poder trabajar a pesar de ellas. Entonces, aquí Martinelli Casillas toman este concepto de Bourdieu de hábitus digital y plantean, perdón, de Bourdieu es el de hábitus, y plantean el hábitus digital al integrar estos 4 elementos, pero desde la perspectiva de nuestras interacciones en línea. El EIDOS, que tiene que ver con la cognición, lo que nosotros sabemos manejar, ¿no? O lo que nosotros sabemos practicar con el lenguaje que usamos, la forma en cómo interactuamos, las reglas que respetamos o no, o estos elementos tan a lo mejor simples de saber que hay filtrado en Facebook y que no puedo subir cualquier foto o X. La parte de la cognición, pues tiene que ver con estas competencias, estas habilidades y estos saberes digitales. Pero si nos vamos con la parte de la exis, tiene que ver con este reconocimiento corporal. Por ejemplo, pues las posiciones que nosotros tenemos al usar las tecnologías, que en cierto modo también pueden ser relacionadas con la ergonomía, pero como el hecho de estar constantemente en esta posición, pues nos supedita también a tener ciertas dolencias, enfermedades, o como también hay dispositivos que ya forman parte de nosotros. Por ejemplo, hay chips que ya miden la glucosa con simplemente poner tu celular acá, sin necesidad de estarte picando todos los días, que pues sí es doloroso, y pues también estos dispositivos que bueno, pues también forman parte de mantenernos con una cierta calidad de vida, o también estos dispositivos que nosotros usamos para entrar a una realidad inmersiva, como los lentes, por ejemplo, ¿no? Y en esta parte del etos, pues estos comportamientos o identidades que asumimos en los diferentes espacios. Posiblemente si tú tienes una cuenta o si tienes algún espacio en Second Life o en un juego o en un videojuego, concurres con otras personas, pues las interacciones van a ser muy distintas, incluso hasta en los propios grupos de WhatsApp. Y la estesis, que es esta experiencia estética, ¿no? Que tiene también mucho que ver con esta imagen que nos da el tener algunos dispositivos de cierta marca, o también la compatibilidad o la obsolescencia que estamos viendo entre los dispositivos, asociados también a cómo nosotros ahora también tenemos la posibilidad de decorar nuestros dispositivos, de hacer estas prótesis de nuestra mente más personalizables en todos los sentidos, desde una decoración interna a través del software, ¿no? Poniendo nuestros wallpapers, hasta una decoración externa, ¿no? Poniéndole los stickers o poniéndole los diferentes adornos que pueden tener las fundas. O pues lo que nosotros le compremos de accesorios a nuestro celular. Hay tiendas ya específicas de accesorios para celular.
Entonces, en este ejercicio lo voy a dejar mencionado solamente para que ustedes ya con más calma lo realicen, pero pudiéramos hacer uno o dos planteamientos, así va a ser el ejemplo, para que veamos cuáles son estas experiencias que tienen en esta parte, en alguno de estos elementos, ¿no? ¿Dónde ubican su cognición, su eidos, su exis, su reconocimiento corporal, su etos, comportamiento, identidad o su aistesis, ¿no? Incluso yo aquí les pedía, por ejemplo, que realizaran una interacción con un sistema de inteligencia artificial generativa y podríamos hacer el siguiente ejemplo. Déjenme meterme yo voy a utilizar en este caso DeepSeek, pero ustedes pueden utilizar el que deseen, ¿no? Entonces, fíjense, tanto estamos eh, inmersos en esta cuestión ya de las máquinas, que estos propios sistemas nos piden que verifiquemos que somos humanos, ¿no? Entonces, llega a ser también un poco tedioso, pero bueno, igual déjenme abrir ChatGPT y vamos a ver los chinos que nos dicen sobre esta parte de mi hábitos digital. Aquí, por ejemplo, el planteamiento es que yo le pueda poner, por ejemplo, no sé, soy, sin decir nombres, soy una persona que interactúa en conferencias en línea. Desde el hábitus digital, dime cuál sería o cuál podría ser parte de mi ethos y pudiéramos poner esta parte de mi ethos y de mi eidos. Algo muy simple, aunque la idea pues es obviamente reflexionar lo que nosotros hacemos. Entonces, lo que me gusta, por ejemplo, de DeepSeek es que nos va mostrando como el proceso de cómo opera su modelo, ¿no? Primero voy a hacer esto, después voy a identificar el eidos, perdón, o el ethos y lo voy a conectar con estos comportamientos en línea. Entonces, aquí me puede dar algunas cosas como resultado, pero que no necesariamente lo haga yo. Lo que quiero con este ejercicio es que nos pongamos a reflexionar sobre estos conceptos que tal vez estos sistemas te pueden dar como deseables, pero que no necesariamente los estés llevando a cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta parte que decía Oscar en la mañana, hace un momento, vamos a comenzar a grabar. Entonces, incluso la propia herramienta de Zoom nos dice, se está grabando la sesión, aceptas o te sales. Entonces, en esta parte, a lo que quiero que lleguemos es que nos demos cuenta de cuáles son los elementos que están permeando en esta construcción personal y social que estamos haciendo de nuestro hábitus digital. No sé si aquí alguien tenga algún comentario, porque voy a pasar a otro punto de nuestras sesiones, pero porque vamos un poco retrasados, pero pues me encantaría ver si tienen algún comentario al respecto y si no, pues también podemos agregarle aquí los otros elementos. Agrega la exis y la histesis. Adelante, en lo que yo lo agrego. Sí, bueno, el compañero Ricardo Rivera hace un comentario interesante en relación a lo que comentabas del ethos y dice lo siguiente, en el ethos es el referente también al cambio incluso de la personalidad, entre comillas, digital que adaptamos en las distintas redes sociales. Pregunta que si este es el ethos, estos cambios, ¿no? Eh, ¿Qué quisieras responder, Elvia? Sí, gracias. Me parece muy interesante. Sí, o sea, tiene mucho que ver con estos comportamientos, pero también el ethos va muy vinculado con esta parte ética, que no necesariamente está, digamos, instaurada en nosotros al cambiar estos comportamientos o al movernos en las redes. Voy a poner un ejemplo. Puede ser que yo en mis redes profesionales pues mi ethos sea, pues obviamente el de presentar una imagen de respeto, ¿no? Hacia, pues estas interacciones
profesional que yo estoy haciendo, incluso las fotografías que coloco y todo. Pero puede ser que ya en las redes, donde voy más a esta parte, pues no sé, desenfadada de mí, pues ahí el ethos, pues sea, me voy a mostrar, pues voy a mostrar las cosas que me llaman la atención o las cosas que me visibilizan o quiero que compartir o quiero compartir. Pero en ese ejercicio no necesariamente estoy respetando la privacidad de los demás o mi propia privacidad, me estoy sobreexponiendo. Y eso también lo llegamos mucho a ver en redes sociales, ¿no? Con diferentes personalidades de diferentes ámbitos, particularmente de la política, ¿no? Donde quizá las intencionalidades de sus comunicaciones sean muy disímbolas y muy contradictorias cuando están presentando un proyecto de lo que quieren hacer a cuando están festejando que ya ganaron, por ejemplo, ¿no? Que también han pasado eso, o sea, tenemos muchos videos de personas en la política que cuando están festejando o están más desenfadados, pues su etos pues no necesariamente implica un comportamiento que vaya acorde a esa imagen profesional o de confianza que quieren proyectar. No sé si con esto doy pues parte de la respuesta, pero sí es importante ver cómo las redes sociales también nos llevan a esas multidimensionalidades de nuestra identidad o a incluso concurrir en múltiples identidades. Sí, No sé. sí, quizá de este modo el tema de la globalización, ¿no? Como que extiende el uso de IA y de otros tipos de aplicaciones, recursos o herramientas, el tema de la identidad, ¿no? Es decir, antes hablamos de que la globalización podría favorecer una identidad mucho más diversa. Por ejemplo, uno podría escuchar música francesa, comer comida italiana y preferir otro tipo de asuntos, ¿no? Fuera del contexto en el que uno vivía. En el caso de lo que estás haciendo ahorita, por ejemplo, es como una especie de desplazamiento identitario, ¿no? Eh, la posibilidad, no creo que de deshumanizarnos, sino de tener otras posibilidades de ser humano, ¿no? Claro, Ujú. cumpliendo los requisitos éticos, ¿no? Que están, por supuesto, muy impregnados en el tema del uso de la IA principalmente. Porque como vemos aquí, la respuesta es inmediata, ¿no? Es decir, es tan rápida que, que para procesar eso nosotros, pues requiere tiempo, ¿no? Y además tenemos eh, eh, la posibilidad de advertir que lo que nos está compartiendo la herramienta, pues no es, ¿no? Lo que yo quisiera hacer, pero nos puede dar una idea. Ah, por aquí sí o por acá no. Y esta parte, un poco lo que comentaba una colega en el chat, ¿no? De lo humano. La IA ha reabierto, ¿no? Porque además el tema de la IA y la humanidad no es un debate nuevo. Creemos que es nuevo, pero no lo es, ¿no? De IA hablamos desde los 60 y de los 70, ¿no? El problema es que ese tipo de debates no habían llegado, digamos, al grueso de la población. Ahora es aceptando que hay una brecha digital todavía muy grande, es mucho más frecuente acceder a la IA, aunque sea en su versión libre o gratuita, y eso nos implica ya ciertos debates éticos, incluso en algunos casos morales, y por supuesto la idea de corroborar la información, porque no toda la información que nos presenta la IA es verdadera, ¿no? Hay un rango de invención, ¿no? este, que incluso a veces te dice la herramienta que no necesariamente es cierto. Esto pasa sobre todo con las herramientas de acceso gratuito, ¿no? Ujú. Sí, y precisamente por eso, bueno, queremos plantear esta parte dentro del taller con el uso de la IA, porque como bien lo señalas, pues no va a ser algo que o sea, la IA no me está diciendo a mí quién soy en este ejercicio, sino más bien me está dando algunas ideas para conectar estos conceptos que quizá no están tan familiarizados conmigo o no los tengo tan visibilizados y que posiblemente también me dé
algunas posibles aportaciones para que yo pueda mejorar mis interacciones en línea. Acá, por ejemplo, me habla de credibilidad y autoridad a través de LinkedIn, ¿no? Para usar ciertos lenguajes o incluso poner mi foto de perfil profesional, o cómo también cambiarlo a estos espacios en redes sociales, y cómo puedo yo hacer uso de ciertas herramientas como los hashtags para también ir visualizando mis valores y objetivos como parte de ese entorno global. Entonces, voy a continuar porque sí, nos está yendo un poco rápido el tiempo, pero dentro de esta perspectiva, entonces les comentaba, ya vimos cómo se concreta lo psicológico, ya vimos cómo se concreta lo tecnológico, y ahora vamos a ver lo pedagógico. En lo pedagógico voy a aprovechar para presentarles el proyecto que estamos trabajando y al cual les invito si estuvieran ustedes interesados o interesadas en participar. En el aspecto pedagógico, la idea de trabajar ciudadanía digital es precisamente por esta facilidad que se tiene de fortalecer el proceso de su formación a través de estas experiencias de aprendizaje personalizado, ¿no? Cuando hicimos las búsquedas, cuando hacemos las interacciones, cada quien conecta sus intereses o sus situaciones. Yo simplemente puse un ejemplo, pero estos aspectos ustedes los pueden conectar precisamente con lo que acabo de decir, esta personalización. Y también aprovechar estas experiencias de aprendizaje social que se dan a través de la web, ¿no? Donde la formación ciudadana no es solamente algo que se va a ver como tema en el aula, sino también se va a trasladar a estos entornos virtuales y ubicuos, donde podemos hacer ese análisis de estos resultados que nos presenta el algoritmo del buscador de Google, o de estas respuestas que nos presenta la IA generativa en torno a identificar dentro de estas particularidades semánticas algunos sesgos o alucinaciones, como nos comentaba Oscar. Y pues ver cómo estos contextos virtuales se convierten en ambientes de aprendizaje donde se dan estas experiencias que le dan un sentido y significado a cuestionar por qué siempre aparecen estas tergiversaciones, o por qué se dan estas alteraciones de la realidad y cómo estas se están insertando para nuestra comprensión de la misma y la instauración de un status quo que nosotros estamos en condiciones de debatir, de cambiar, de transformar, y obviamente el punto de partida es su visibilización. Entonces, a lo que les quiero invitar como parte de este taller es a que se animen a integrar una ruta psicotecnopedagógica. Y esta ruta psicotecnopedagógica es una ruta que ha llevado varios meses y pues también ya para actualizarnos, pero varios años de investigación. Pero estos últimos meses pues hemos realizado una serie de investigaciones en cuestiones de política educativa nacional, en cuestiones de concepciones sobre la ciudadanía digital, y esto nos ha dado estos 4 aspectos que construyen la ruta. Miren, nuestra ruta o el proyecto al cual les estoy invitando a participar parte de un cuestionario de diagnóstico orientado a capacidades digitales. En lo que nos queda de tiempo vamos a trabajar algunas de ellas. Estas capacidades están en 4 dimensiones que voy a comentar a continuación, y los instauramos como capacidades digitales porque en la capacidad digital, o el término capacidad, tiene connotaciones, sí, con la nueva escuela mexicana como política educativa nacional, pero también está relacionado con ese desarrollo del potencial de la persona, ese reconocimiento de que la capacidad es algo que la persona ya tiene y que simplemente hay que acompañarla para que alcance su potencial. Y entonces estamos hablando de que hay diferentes capacidades con diferentes pues, intereses también en diferentes contextos, y para esto se hace una lista de verificación reflexiva que permite a la persona pues, construir una ruta personalizada de aprendizaje o de desarrollo de sus capacidades de ciudadanía digital, y esta ruta
la va a realizar a través de píldoras educativas, que son estos módulos breves y enfocados donde la persona puede ver, por ejemplo, algún material sobre reputación digital o sobre identidad digital, y un diario reflexivo, que es esta parte autogestiva de autovaloración. Entonces, a grosso modo, para mostrarle la ruta, lo que se hace es que primero se aplica un cuestionario, que este es un cuestionario vinculado, que se está aplicando a profesores. Déjenme y se los muestro de manera muy rápida, que es un cuestionario para profesores, y también tenemos un cuestionario de estudiantes. En ese cuestionario lo que se hace es identificar cuáles son las capacidades digitales con preguntas relacionadas a cada una de las dimensiones de ciudadanía. Ya después que se tiene este cuestionario, se lleva a la persona a hacer una autovaloración a través de una situación propia que movilizó pues aspectos que le generaron conflicto, aspectos que utilizó para resolverla, y en función de eso se le va orientando a que pueda identificar ciertas capacidades que pueden fortalecer con su ruta. Ahora, esta ruta está en un sitio web que se los voy a mostrar, que lo tenemos ahí en la Universidad Veracruzana. Y esta ruta está en este sitio web, que se los voy a pasar también más adelante. Y tenemos en este proyecto Ciudadanía Digital las píldoras digitales. Aquí en las píldoras van a estar diferentes micro recursos donde ustedes pueden identificar, van a estar con diferente formato. Tenemos 3 formatos, unos son los interactivos, otras son las infografías, y estamos todavía trabajando un formato de solo audio. La idea de estos formatos, que también pueden descargarse en PDF para que se vean mejor, pues es que pues tengamos algunos elementos para incorporarlo a nuestras clases. Son todos de acceso libre, descarga también libre y abierto, para que ustedes puedan utilizarlos y compartirlos con sus estudiantes con diferentes niveles de complejidad. Tenemos 3 niveles de complejidad. El primer nivel es identificación, el segundo nivel es explicación y el tercer nivel es aplicación. Entonces, los niveles de complejidad más bajos, por decirlo así, son los que están en las infografías, y a medida que lleguemos a los interactivos, pues ahí las preguntas y los contenidos pues van a seguir vinculándose con la parte de la diversidad y con la parte de los contextos, pero van a tener pues otras preguntas. Entonces, esto es lo que quería presentarles, y continuando un poco con nuestro taller, pues también comentarles que así como establecían varios de ustedes que la IA pues cada vez más está interfiriendo e interrelacionándose con nuestras capacidades humanas y nuestra vida humana, pues ya tenemos una robot ciudadana, ya tenemos a Sofía, que es la primer robot ciudadana de Arabia Saudita, que de hecho uno de los cuestionamientos que alguna vez leí que le hacían a Sofía era que pues si estaba ya como ciudadana de ese país, ¿por qué no utilizaba pues este velo, ¿no?, que ocupan las mujeres saudíes para cubrirse la cabeza? Entonces vean cómo este tipo de cuestiones sí llega a tener muchos elementos de complejidad y de dilemas que también pueden aprovecharse en el aula, pero también como este tipo de cuestiones nos interpela a ver que, pues si ya se está robotizando la ciudadanía territorial, pues que nosotros como escuela, como instituciones universitarias, pues nos estamos quedando rezagados en esta formación de una ciudadanía digital, vinculada a la profesión, vinculada al ejercicio ciudadano y vinculada también a la persona. Entonces, en este planteamiento, pues planteamos, valga la redundancia, 4 dimensiones para el abordaje de la formación ciudadana, que es parte de los materiales que les acabo de compartir. Planteamos una dimensión del ser en línea,
del bienestar en línea, de la convivencia en línea y de la resiliencia en línea. Estas dimensiones están centradas en las personas, tanto a nivel individual como a nivel comunitario, y resulta interesante plantearlas de esta manera porque todas ellas no son secuenciales, sino que son concurrentes y se traslapan entre sí y se pueden generar participaciones o planteamientos psicotecnopedagógicos muy interesantes. Por comentar algo, cuando estamos hablando del ser y cuando estamos hablando de la convivencia, pues podríamos también plantear esta parte del activismo digital, ¿no? El activismo digital puede entrar entre el ser y la convivencia o puede entrar entre el ser, convivencia y resiliencia. Entonces, ¿cómo también estos planteamientos que tú como docente puedes hacer desde la particularidad de tu contexto y de la carrera profesional en la cual participas, pues puede también tener esta diversidad de integraciones? Pero en lo que me resta de tiempo, voy a comentarles algunas de las particularidades y vamos a ver una capacidad dentro de las dimensiones, ¿no? Entonces, voy a comenzar con la dimensión ser en línea, y la dimensión ser en línea se centra en estas capacidades relacionadas con estos procesos de pensamiento, ¿sí? Como personas tenemos pues procesos de pensamiento crítico, reflexivo, pero también esta parte del pensamiento algorítmico y computacional para abordar problemas, no necesariamente programar, aunque sería algo deseable, pero sí reconocer pues estos pasos para su solución o para su atención y cómo tanto estas habilidades de pensamiento concurren con la creatividad. Entonces, la capacidad digital que vamos a ver para este próximo ejercicio tiene que ver con argumentar mis ideas con base en la información verificable y contrastarlas con diferentes opiniones, tanto en línea como en los espacios presenciales. Esta capacidad digital se relaciona con esta habilidad de pensamiento crítico y reflexivo, pero también con esta alfabetización informacional y mediática, que de hecho una de las bases más importantes para trabajar dentro de estas concurrencias entre sistemas de IA, mensajería instantánea y redes sociales es la gestión de información. Entonces, en este ejercicio yo les planteo que busquemos una situación o información que está relacionada con un aspecto que les interesa a ustedes, que igual esto lo pueden trasladar a sus estudiantes, ya sea que esta información la hayan recibido a través de una mensajería o red social, y les presento esta infografía que tiene que ver precisamente con estos materiales que les comenté y que nos permite, al descargarla en PDF, pues tener un mayor acercamiento sobre estas preguntas para evaluar nuestros razonamientos y conocimientos que son fundamentales en estas experiencias de pensamiento crítico. Entonces, con base en Pollan y Edler, que son estos autores que trabajan una línea internacional de pensamiento crítico a través de una fundación que tiene el mismo nombre, pues presentamos algunos de estos estándares o criterios que se relacionan con claridad, lógica, y vienen algunas preguntas que pueden concretarse en la situación que se les está invitando a reflexionar. Y en función de estas elecciones, pues se pueden hacer también estos aspectos de discusión, ya sea en el grupo, ya sea con los sistemas de IA, ya sea formular un diálogo grupal o un diálogo socrático con el apoyo de IA, etcétera. Entonces, este es un planteamiento para esta dimensión. Me lo voy a saltar, no voy a dar mucho espacio, lo siento, para que nos dé tiempo de ver las otras dimensiones, porque me interesa que las conozcan y sobre todo también que conozcan que dentro de cada dimensión están estos ámbitos y dentro de estos ámbitos están las capacidades. Entonces, es un ejercicio bastante completo. Ahora, si nos vamos a la dimensión bienestar en línea, la dimensión bienestar en línea implica no solamente reconocer
que soy una persona en la virtualidad también y que tengo procesos de pensamiento y que tengo también capacidades de alfabetizarme y empezar a visibilizarme y ser, sino también que tengo estos elementos para cuidar mi identidad, tomar conciencia de mi privacidad y seguridad y la de otros, cuidar mi salud y bienestar digitales y los de otros, y también establecer este marco ético que es el que va a guiar mi ethos dentro de mi hábitos digital en los diferentes contextos y plataformas en las que yo interactúe. Y en ese sentido, la capacidad digital que se vincula con esta dimensión para este ejercicio, porque repito, son varias capacidades las que hemos logrado concretar, pues tiene que ver con reflexionar cómo mis comentarios, publicaciones o interacciones en línea pueden afectar a otras personas o mi reputación digital. Entonces, la parte de reputación digital, pues está muy vinculada, si me ayudan por favor a cerrar un micrófono que está por ahí abierto, está muy vinculada con esta imagen que tanto individuos como organizaciones construimos al navegar y publicar en la web. Y entonces, en esta infografía, se nos invita a reflexionar sobre 4 aspectos que están en el ejercicio de esa construcción y de construcción o incluso reconstrucción de una reputación digital. La primera es la percepción pública, que tiene que ver pues con lo que los demás ven y valoran sobre nosotros en la web, las publicaciones que comparto o que sigo o que le doy like, o que, o en las que me etiquetan o en las que me mencionan y ni siquiera me he dado cuenta, porque también eso puede pasar. El impacto que tiene esa información en mi identidad y cómo yo puedo monitorearla y también puedo tener esta función como de autocuidado para alertar, configurar, eliminar publicaciones que afecten mi reputación digital, desetiquetar imágenes o reportarlas en, pues en estos grupos o sitios web. No sé si en estas 2 dimensiones hay algún comentario, pero el ejercicio que yo les planteaba hacer aquí, pues es que ustedes hicieran una estrategia con base en eso para su reputación digital. Y eso implicaba hacer una búsqueda de pues cómo está por ahora su nombre en línea, ¿no? Que yo me imagino que es un ejercicio que varios de ustedes quizá hayan hecho, pero la idea de este ejercicio no es la búsqueda, sino la estrategia. Yo te pediría, Oscar, nada más que de manera breve para que me diera tiempo de presentarle las otras 2 dimensiones, me dijera si hay alguna pregunta o comentario al respecto. No, por lo pronto no hay ninguna duda. Lo que tenemos son varias solicitudes de participación al proyecto. Ah, Eh, súper. Gracias. Les colegas voy a pues, dejar mi correo. están entusiasmadas, entusiasmados por participar en el proyecto, así que bueno, eso es lo que tenemos en el chat por lo pronto. Muchas gracias, doctor Oscar. No, pues encantados de ampliar este proyecto que está trabajándose a nivel medio, pero también que consideramos que tiene una gran relevancia a nivel superior. Entonces, miren, eso es este ejercicio y la idea es que ya que tenga esta percepción o este planteamiento, pues yo pueda realizar un esquema. Aquí sugerimos Google, que yo me imagino que, no sé si lo conocen, confírmeme por favor si lo conocen, pero Google es una herramienta dentro de Google que es un mapa mental, ¿no? Entonces, el mapa mental me permite, pues hacer mapas como de este tipo, ¿no? Entonces aquí el planteamiento sería que al centro estuviera su reputación digital y aquí posiblemente pusieran algunos espacios donde ustedes se ubicaron. Puede ser que yo me ubiqué en Facebook, pero yo ya no quiero estar en la red X, ¿no? Estaba cuando estaba Twitter, pero pues en X ya no quiero estar, a lo mejor no se alinea con mis intereses o con la persona que administra esa red, que eso también es ciudadanía, ¿no? O sea, el pensar que una red puede cambiar de dueño y que ese dueño trae ciertas perspectivas o ciertos lineamientos que no convergen con mi forma de ver también
la vida o la democracia o cómo serían las relaciones entre los seres humanos, pues entonces también a mí me da esa posibilidad de ir construyendo mi reputación. O por el contrario, ir viendo o ampliando estas conexiones, a lo mejor solamente tengo dos redes, ir viendo si agrego más conexiones en función de esa imagen que yo quiero construir. Y eso eminentemente es también una imagen digital profesional. Para cualquier tipo de profesión, esto también es muy relevante para sus estudiantes, incluso para nosotros como investigadores, también es clave para conectar. Y pues si nos vamos a las otras dimensiones, tenemos una tercera dimensión, que es la de convivir en línea. Y fíjense que en esta dimensión nosotros tenemos 4 ámbitos. Los 4 ámbitos que se plantean, y para cada ámbito hay capacidades que también se interrelacionan con esta y otras dimensiones, son los siguientes: participación democrática, comunicación digital, colaboración digital y relaciones digitales. Nótese la diferencia entre comunicación y colaboración. Cuando hablamos de comunicación, vamos a trabajar mucho la asertividad en línea. En esta dimensión, nosotros también vamos a trabajar con la colaboración, no solamente el manejo de espacios colaborativos, sino también cómo la comunicación asertiva tiene que ver también con este ejercicio de un liderazgo colaborativo, de una convivencia en línea, donde no necesariamente vamos a estar conviviendo con personas que conocemos en la presencialidad. Y de ahí viene una patología o una serie de patologías derivadas de esta tergiversación de nuestras relaciones digitales. Y fíjense que esto es clave, sobre todo trabajar con los jóvenes. Esta parte de las relaciones digitales es algo que yo los invitaría a valorar. Y esto lo voy a poner de ejemplo. Precisamente la capacidad digital que vamos a abordar con este ejercicio tiene que ver con el cuidarme de ser víctima de situaciones tóxicas dentro de mis relaciones en línea. Vamos a ejemplificar relaciones de noviazgo o relaciones amorosas, pero también pueden ser relaciones laborales, también pueden ser relaciones docente-alumno o al revés, que yo reciba algo tóxico de los alumnos, que pues también se pueden dar, somos seres humanos. Y en este sentido, yo les quiero presentar, por ejemplo, yéndonos más a esta parte amorosa, pues estas actitudes tóxicas que llega a haber en las relaciones modernas, que no es que no existan, sino que ya han existido, las relaciones tóxicas han existido con o sin internet, pero que pues como las personas somos muy dados a darles nombre, pues tienen ciertos nombres que generalmente son de carácter, pues sí, en inglés, ¿no? Son anglicismos, pero que pues se trasladan a lo que nosotros podemos empezar a denominar el primer paso es empezar a nombrar, para empezar a identificar, visibilizar y trabajar. Entonces, así tenemos, por ejemplo, este hoovering, ¿no? Que es, te bloqueo, pero ya cuando es San Valentín te mando un mensaje, te mando una tarjeta, te mando un sticker. Repito, esto también pasa en la presencialidad, pero vamos a trasladarnos a los contextos en los que las personas más jóvenes se están relacionando ahora, ¿no? O el benching, que es, por ejemplo, esta búsqueda de otras parejas. Esto se puede dar muchísimo en estas redes, ¿no? De Tinder, ¿no? O de búsqueda de parejas, y se mantienen a otra persona como opción, ¿no? O el love bombing, que es esto de colmar a una persona de atención, afectos cumplidos y halagos para manipular y tener una relación. Que también el love bombing, por ejemplo, puede darse vinculado con esta parte de la celotipia o del control, ¿no? Por ejemplo, esto de darle el acceso a tu pareja de tus contraseñas, de tu celular, por ejemplo, o de que te esté mensajeando que con quién estás y tómate una foto para verte, te extraño, ¿no? Pero pues en realidad es tómate una foto para ver con quién estás, ¿no? Y esta forma que está relacionada también con el ghosting, que es esta persona desapareciendo, pero interactuando con tus amigos en las redes o mandándote algunas reacciones, aunque no necesariamente textos. Todo esto genera
además de condiciones de salud, de afectaciones a la salud emocional, pues también incluso situaciones de salud mental, ¿no? Y pues todo esto también tiene que ver con, sí, no solamente prevención, sino también detección. Yo puedo ver que, pues a lo mejor si estoy en una relación de este tipo, puedo ver de love bombing, puedo sentirme hasta halagado o halagada, pero visualizar que está esto, que no es algo que sea sano ni funcional para las dos personas, pues nos obliga a trabajar entonces la comunicación asertiva. Pero ¿cómo trabaja la comunicación asertiva en línea? Tiene también sus riesgos y también tiene sus formas, porque no es lo mismo que yo se lo diga de frente a una persona a que se lo diga por mensaje de WhatsApp, donde también las intencionalidades son disímbolas y no es lo mismo que yo lo haga a través de un audio o que yo lo haga a través de una llamada de video. Entonces, aquí el punto es establecer las bases para que la persona exprese cómo se siente. Y eso incluye, por ejemplo, a un profesor que está siendo contactado por un alumno reiteradamente para saber su calificación a la 1 de la mañana, a las 11 de la noche, ¿no? Y que está continuamente, incluso hasta contactando de manera no apropiada al profesor o al revés. Entonces, expresar cómo nos sentimos, manifestar lo que pensamos, decir lo que queremos que suceda, pues es parte de lo que nosotros trabajamos en este tipo de formación o para trabajar este tipo de capacidad. Y fíjense que este ejercicio me encanta porque en este ejercicio vamos a ejemplificar precisamente una situación con alguna de las patologías o relaciones digitales que ustedes estén viviendo, que ojalá y no, pero si ustedes están viviendo algo así, se puede identificar, se puede enunciar la patología y vamos a hacer un ejercicio de comunicación asertiva. Esto se los voy a compartir, se los vamos a enviar a su correo para que ustedes puedan terminar los ejercicios. No se preocupen y también les vamos a compartir el espacio, en el espacio de vida digital, pues esta presentación. Entonces, se escribe la comunicación y también podemos hacer uso de ChatGPT o DeepSeek para ejemplificar la situación. Por ejemplo, le podemos decir a ChatGPT, compórtate como un alumno de tal semestre, de que te ha tenido tal calificación y que no está conforme y que me contacta tal. O sea, darle ciertas características de lo que está pasando, ojo, sin darle nombres, sin darle ningún dato personal, y en función de eso, nosotros ensayar nuestra comunicación asertiva y poner límites. Aquí el punto de las patologías y las relaciones digitales es poner límites claros y no hacer señalamientos a la persona, sino a la situación. Y ya para terminar, esta es nuestra última dimensión, que es una dimensión denominada resiliencia en línea. Y la resiliencia en línea surge como este reconocimiento y usos que se hacen del ciberespacio que han llevado a muchas personas a situaciones de, pues sí, desde suicidas hasta situaciones de denigración, ¿no? Entonces, ¿cómo las personas podemos afrontar todas estas situaciones en las cuales pues hemos sido dañadas en nuestra dignidad, en nuestra autonomía, pero también cómo las emociones y corporalidades digitales en todas nuestras interacciones están latentes y nos permiten también generar una imagen de nosotros en línea y que puede también esta imagen ser resiliente? ¿Cómo podemos afrontar estos riesgos, pero también estos desafíos digitales? Por ejemplo, un desafío digital que está latente es el cómo la inteligencia artificial está cada vez, lo que yo decía, más presente en nuestra afectividad. ¿Cómo podemos emular relaciones de noviazgo o relaciones de acompañamiento emocional a través de estos sistemas de IA y quitar y soslayar? Eso me parece muy peligroso, soslayar la compañía humana
o la atención de un psicólogo o la atención de un médico, ¿no? Esas cosas están pasando. Entonces, estos desafíos y estos riesgos digitales los trabajamos desde esta dimensión y trabajamos también otro ámbito que es el de la sostenibilidad digital. Y la sostenibilidad digital implica pues también tener esa conciencia de nuestra huella hídrica, nuestra huella de carbono y cómo ocuparnos de nuestra basura digital. Y nuestra basura digital va no solamente del celular que ya nos sirvió, dónde lo dejamos, sino también de todos los archivos que están desde hace 4 años que di clases en la pandemia y que no he borrado los videos que les publicaba en Drive, por ejemplo, o de todos esos contenidos que ya no me sirven, pero que siguen ocupando un espacio en los servidores. Entonces, esta parte o esta capacidad digital que vamos a ejemplificar con esta actividad tiene que ver con ocuparme de mi basura al borrar archivos, mensajes o contenido en línea que no me es útil, lo que ayuda a disminuir mi huella de carbono como usuario de Internet. Y entonces aquí se presentan algunos riesgos de la basura electrónica que ya tienen que ver con esta parte del hardware, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando los dispositivos se cambian cada año o cada vez que sale esta obsolescencia programada, ¿no? Entonces, en este tipo de cuestiones, pues saber que un teléfono celular pues tiene pues ciertos elementos de alta peligrosidad y que no pueden desecharse como lo desecharíamos, como desecharíamos cualquier tipo de objeto, y que es uno de los mayores bueno, sí, de los mayores dispositivos que contribuyen a contaminar, y que por lo tanto también los desechos de celulares o computadoras implican pugnar, fíjense aquí la clave, pugnar como ciudadanos a que nuestras instituciones tengan estos espacios para reciclado o estos espacios para desecharlos de manera pues óptima, y pues se tengan estas posibles soluciones o que se tengan programas en los que se puedan donar, que se puedan canjear, que se puedan pues dar algunos otros usos y no solamente guardarlos pues, o desecharlos, ¿no? Entonces, precisamente el ejercicio de resiliencia en línea va orientado a esta parte sostenible y tiene que ver con algunas ideas que ustedes pueden hacer o trabajar con sus estudiantes para tomar conciencia sobre la basura electrónica y disminuirla. Entonces, finalmente cerrábamos con este ejercicio de la metacognición, que de hecho la metacognición es parte de esta ruta psicotecnopedagógica, ¿no? Que pues involucra esta escalera de qué he aprendido, cómo lo he aprendido, qué problemas he encontrado, para qué ha servido o en qué otras situaciones podremos aplicarlo, y pues dejarles estas primicias, por decirlo así, que hemos estado trabajando de manera muy intensa y que vamos a continuar trabajando de manera muy intensa, más intensa todavía este mes. En este mes, este sitio que les compartí va a estar ya disponible. Bueno, estoy hablando de este mes de mayo, porque todavía seguimos en abril. En este mes de mayo ya lo tendríamos listo y estamos también preparando posiblemente para julio o agosto un MOOC, perdón, sobre ciudadanía digital, que va a tener todas estas dimensiones y estas capacidades y ejercicios. Entonces, pues están cordialmente invitados. Escríbanme, por favor, para que si hay interés en que trabajemos, ya sea a nivel de docentes o a nivel de estudiantes o ambos, podemos hacer una sinergia muy interesante y hacer estos trabajos y estas experiencias compartidas de aprendizaje para que ustedes y sus estudiantes puedan crecer en este potencial de ciudadanía digital desde sus capacidades. Y pues muchas gracias por este espacio y esta oportunidad, y esto les va a quedar como que dice de tareas, son actividades que sí les pediríamos que atendieran, y vamos a compartir también esta presentación para tal efecto. Quedo atenta a sus dudas. Gracias. Gracias, Celia, muy amable, muy interesante la propuesta que nos haces, el trabajo que estás haciendo.
en la Universidad Veracruzana. Voy a hacer un par de comentarios, quizá motiven el diálogo con los colegas que nos acompañan. Por aquí hay una pregunta, una reflexión que creo que es interesante, ¿no? Me parece que el tema de recuperar lo que propone la NEM, que es algo a lo cual no debería estar ajeno a las universidades o a las CIES en general, sino recuperarlo, porque propone ciertos elementos que pueden facilitar puentes de comunicación entre las IES y otros sectores, ¿no? Como el caso de telebachillerato, ¿no? Que una modalidad de bachillerato para quienes no conocen tema, ¿no? Aunque está presente en varios estados del país. Bueno, y esta parte de las capacidades, ¿no? De recuperar lo de capacidades de la NEM es interesante porque en este marco de la NEM, las capacidades son recursos que permiten desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes, saberes, pero para afrontar situaciones, ¿no? Es decir, no se trata de acumular esos conocimientos o esos saberes, sino ponerlos en práctica, ponerlos en desarrollo, principalmente hacia una situación específica, ¿no? Esto hace que desarrollar las capacidades tal cual nos has compartido, ¿no? En la propuesta, permita resolver problemas, eso también es bien importante. Desarrollemos pensamiento crítico, porque sin este no podemos desarrollar otro tipo de habilidades o incluso sumar saberes. Y también aprender a aprender, ¿no? Que parecería, ¿no? Que en un discurso que estuvo basado en el tema de las competencias, este aprender a aprender estuvo un poco supeditado en el discurso, digamos, entre comillas, hegemónico, ¿no? Pero además, y eso me parece bien importante, el trabajo de trabajar con otros, valga la redundancia, ¿no? Además de con lo que tú cerrabas casi al final, ¿no? La responsabilidad que tiene la necesidad de utilizar ese tipo de recursos o herramientas, no solamente con los otros, que eso es lo que nos hace seres humanos, ¿no? El son politikon aristotélico, ¿no? Ujú. Sino que también una responsabilidad hacia nosotros mismos. Y esta parte de cuidar, ¿no? O de autocuidar lo que hacemos, porque, por ejemplo, últimamente ha habido debates en la esfera pública por recuperar el concepto de Habermas, bien interesantes, ¿no? La muerte de Mario Vargas Llosa, el Nobel peruano, ¿no? Donde hay quienes dicen, yo no leo a Vargas Llosa porque representa el conservadurismo, porque representa, ¿no? Y hacen una disociación entre el personaje y la obra. O lo que le pasó a una colega de la UNAM, ¿no? Que fue acusada bueno, que fue interrumpida en una conferencia muy interesante, porque esta colega, Margot Flack, ha hecho comentarios en X, por ejemplo, ¿no? Comentarios sionistas, sí, atacando a la causa palestina, y entonces quienes defienden a Margot eh, podrían estar asociados a este tipo de movimientos, aunque en realidad no lo estén haciendo, ¿no? Entonces, es un poco lo que tú decías, ¿no? No quiero seguir a X porque a mí me parece que X está asociada a una ideología con la cual yo no comparto, ¿no? Y entonces ahí voy cuidando ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso me parece bien interesante porque además no estamos con mucha frecuencia, o al menos eso pienso yo, tan ¿cómo decir? Eh, Tan habituados, ¿no? A hacer este tipo de elementos. Y bueno, una vez que he hecho este comentario, vamos a escuchar. Hay una pregunta que me parece interesante, que la hace Christian Jonathan, y pregunta, ¿cómo podemos fomentar una convivencia digital ética y responsable cuando la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad para comprender sus consecuencias sociales y emocionales? Ujú. Pues me parece que desde mi punto de vista y desde toda la experiencia que he tenido con este proyecto es eso, formando ciudadanía. Y me parece que sí, la formación de ciudadanía no es exclusiva de la escuela. Desde la casa también se forma ciudadanía. Si nosotros lleváramos,
o sea, no quiero decir el proyecto, pero visualicen las dimensiones que les presenté hoy. Si esas dimensiones se trabajaran desde preescolar, me parece que estaríamos involucrando también más a los padres y madres de familia. Y eso también fortalecería el acompañamiento, la protección a los menores, pero también nos ayudaría a incidir de una manera menos desfavorable en la cultura digital. ¿Sí? O sea, la cultura digital sí tiene aspectos, sí, muy relevantes como ese hábitus, pero también tiene aspectos que lamentablemente se están instaurando como creencias, ¿no? O como prácticas. O sea, la parte de preguntar o pensar que estos sistemas de IA generativa son buscadores o tratarlos como tal, pues es algo muy peligroso porque sesga una fuente de conocimiento como pueden ser los libros, como pueden ser las interacciones con otras personas. Y el hecho de preguntarle o de que se esté instalando en la cultura digital, el hecho de que todo te lo conteste ChatGPT o Meta, pues es algo que sí tenemos que cuidar. Entonces, contestando un poco la pregunta de Cristian, me parece que el punto es ese, formar ciudadanía digital entendida desde una educación centrada en la persona. Sí, seguimos manejando habilidades digitales, sí, seguimos manejando lo que sale, pero cuando tú formas a la persona en esas cuatro dimensiones, pues pueden darse cambios y la persona va a tener estas capacidades de afrontamiento y estas capacidades de adaptarse a los cambios. Por eso tenemos también una dimensión de resiliencia. Bueno, espero haber dado respuesta, si no, Gracias, sí me importa. gracias. Sí, gracias, Silvia. Yo sumaría quizá un poquito al respecto. A ver, hay intereses, ¿no? Para quienes están desarrollando herramientas como la IA en sus diversas modalidades, hay intereses epistemológicos, ¿no? Sí. Es decir, cómo construir el conocimiento. Pero ese cómo construir el conocimiento, de acuerdo a cómo nos lo proporciona la IA, pues es una construcción de conocimiento, pues muy dudable, ¿no? En sus pilares, en su andamiaje. Al final, el asunto es que la persona que consuma este tipo de herramientas tenga la capacidad, ¿no? De discernir, porque es mucho más efectivo cuando la persona hace las preguntas con fundamento, con elementos, con bases. Si lanzamos preguntas muy generales, pues en realidad va a ser más un problema que una solución. Y además, esto de las consecuencias sociales y emocionales, habría que, no tanto es la tecnología, sino quien consume la tecnología, ¿no? Ujú, sí. Y creo que eso es sumamente interesante. Es decir, la tecnología por sí mismo no tiene consecuencias. Hay quienes la construyen buscando consecuencias, ¿no? Y quienes la consumen también buscando ese tipo de elementos. Entonces, sigue siendo aún decisión de la persona, un poco lo que decía Elvia, ¿no? ¿Qué creer, cómo creer, hasta dónde? Y creo que eso es interesante de plantearlo. Por aquí tenemos otra pregunta, Elvia. Dame un segundo, nada más. Aquí la tengo. El compañero Raúl Contreras hace la pregunta. ¿Las dimensiones de la ciudadanía digital debería ser parte de los contenidos académicos o curriculares de programas insertos en ambientes y sistemas educativos multimodales? Sí, pues gracias Raúl por tu pregunta. De hecho, pues yo siento que esa pregunta yo como que la rebotaría a ustedes, porque me parece que el planteamiento de formar ciudadanía digital sí es una responsabilidad de la escuela, es uno de los fines de la educación. Bueno, los fines de la educación marcan una ciudadanía, pero pues también quizá en ese momento solamente se contemplaba el aspecto territorial de defender nuestra democracia, nuestra soberanía, pero también considerar que no somos una ínsula, ¿no? Los países pues tenemos relaciones entre nosotros, a veces no tan afortunadas, y que en ese sentido, pues más allá de la diplomacia, pues también considerarnos que somos habitantes de un mismo mundo y que concurrimos en un espacio digital. Entonces, me parece que sí es algo que yo dejaría en la mesa docente, pero que a nivel medio, por ejemplo, yo veo de manera muy afortunada que se esté contemplando este cambio de las materias de informática y computación a cultura digital, pero la perspectiva ciudadana no es
para mí una parte de las categorías de la cultura digital. La perspectiva ciudadana está convergiendo junto con la cultura, o sea, no está supeditada una a la otra, están juntas y por ende, pues coexisten y se van a formar y se van a generar en función pues de estas experiencias que nosotros facilitemos desde nuestro rol de padres o madres, si es que lo tenemos, hasta nuestro rol de tutores y de profesores. O sea, el ejercicio y la formación ciudadana es tarea de todas y todos, y todes también, incluyendo esta parte, ¿no? Gracias, Elvia. Yo creo que habría que tener cuidado también e insertar esto de la ciudad digital en un debate mayor, ¿no? Sí, quizás es lo que nos toca a nosotros más cerca, ¿no? Nosotros, nosotras, nosotres, pero también tiene sus consecuencias, ¿no? Más allá de que se enmarca en una situación de clara desventaja para quienes no tienen las condiciones para desarrollarse, ¿no? Porque, por ejemplo, en nivel básico o medio superior, con frecuencia aparece la leyenda que ahí existe acceso gratuito al Internet, ¿no? Pero en la práctica ese acceso gratuito pues es muy limitado y en las casas de esos estudiantes por lo general no sucede, ¿no? Y eso lo tenemos muy, muy claramente evidenciado con la pandemia, ¿no? Es decir, la pandemia demostró la extrema brecha digital que existe en este y otros países, ¿no? Pero además hay que tener mucho cuidado con el tema de lo digital, no más allá de la ciudadanía, que por supuesto es muy importante, porque por ejemplo, hay también se habla hoy de ciberadicciones, ¿no? Hay gente que ya no puede o no tiene la facilidad de comunicarse en persona con otros seres humanos porque lo hace solamente por estos medios, ¿no? También, por supuesto, y existe un revuelo bien interesante sobre el asunto de la difusión de información falsa o de acusaciones falsas, ¿no? Hoy, por ejemplo, el tema de las acusaciones falsas en Argentina tiene un elemento sumamente importante, ¿no? E incluso están llevando el tema, porque por lo general quienes acusan o señalan a una persona de algún tipo de hecho, delictivo o inmoral, entre comillas, lo hacen en las redes sociales, pero a veces sin pruebas, ¿no? Y aunque hubiera pruebas, las redes sociales no son el espacio para, ¿no? Entonces Ujú. hay un movimiento bien interesante que desde lo epistemológico, lo teórico, lo metodológico, que abreva mucho de los fenómenos feministas sudamericanos que son distintos a los centro y los norteamericanos, sobre ese tipo de cuidados, ¿no? Es decir, son muy potentes tanto para producir cosas buenas, pero también como para producir cosas malas, ¿no? Sí, por eso el planteamiento que traigo está centrado en la persona, Oscar. O sea, creo que el punto de partida es formar a la persona y hacerla consciente de sí misma y de su relación con los demás. Y creo que ahí nada más voy a aprovechar, si me lo permites, para ir contestando ya las últimas preguntas que yo veo desde aquí, que creo que son las de Saraí, comentarios de Saraí, de Irma, de Juan Manuel, gracias, Cristian. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Saraí dice, para poder visualizar la ciudadanía digital desde la educación informal de las redes sociales por parte de los influencers, recomienda partir desde esas dimensiones. No entendí muy bien la pregunta. Yo ponía, por ejemplo, el fenómeno influencer como un fenómeno en el cual nosotros podemos ver muchas irresponsabilidades en la publicación de contenidos, ¿no? Y que también sería una antítesis en algunos casos, no voy a decir que en todos, generalizar pues obviamente también lleva sus riesgos, pero que sí es una antítesis o un abordaje interesante de lo que no es ser un ciudadano digital, ¿no? De cómo los influencers pues generan esta atracción a partir de pues también ciertos contenidos que son muy debatibles o de ciertas situaciones que en lugar de generar pues un interés colectivo generan discordia o generan mensajes de violencia, por ejemplo, y repito, hablo de algunos, pero sería interesante que ustedes vieran, si quieren trabajar el fenómeno influencer como parte de una estrategia didáctica para formar ciudadanía digital, sería interesante que checaran los tops de influencers que hay en México, por ejemplo, no nos vamos tan lejos,
y que hagan un análisis con sus estudiantes en el marco también de una carrera profesional. Puede servir para derecho, puede servir para mercadotecnia, incluso para cualquier carrera que ustedes consideren afín. Busquen influencers y vean cómo, pues analicen las publicaciones y vean también cuáles son los mensajes, los sesgos, lo que aparece ahí. Nos dice Irma, sería un currículum en espiral desde una educación básica hasta superior para fortalecer la competencia digital. Fíjate que tocas puntos importantes. Competencia digital y ciudadanía no son lo mismo. De hecho, también hay aprovechando lo que decía el doctor Oscar, hay un cuestionamiento sobre el término ciudadanía digital. Algunos autores dicen que no, porque no es lo mismo que la concepción ciudadana en lo presencial, que estaríamos hablando de otra cosa que pues también en ciertos puntos concuerdo, porque también el punto que les comentaba, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hablar de ciudadanía cuando hay muchos niños menores de 5 años que están conectados desde esas edades a Internet y que no necesariamente están siendo formados en ese ámbito? Quizá estaríamos hablando de una vida y participación digital. Por eso la página que les compartí se llama Más Vida Digital. Pero pues si nos vamos a documentos de política internacional, la UNESCO reconoce ciudadanía digital global y mundial, que también hace diferenciaciones muy mínimas entre esos tres conceptos, pero hay muchas concurrencias entre los tres. Nos dice ahí Ricardo, incluso ahora que las facilidades de que las noticias falsas puedan salir en redes sociales de manera tan sencilla, se ha visto que dentro de cada red social se cambia el cómo se muestra la noticia para atacar de mejor manera a un sector concreto. Sí, o sea, lamentablemente es lo que comentaba el doctor Oscar. Y esas son cuestiones que también abordamos desde estos planteamientos de ciudadanía centrados en la persona. Por eso, insisto, trabajamos con las personas más que con las tecnologías, pero los trabajamos con sus interacciones en esos entornos digitales y con otros sistemas que pues son propiamente los de IA generativa o los algoritmos que les muestran los diferentes espacios virtuales. Y si quieres cerrar con la pregunta de Oscar, perdón, de Cristian, Oscar, por favor. Claro, pregunta Cristian, ¿cómo podemos enseñar a las futuras generaciones a navegar el entorno digital de manera crítica y ética, equilibrando el uso de herramientas avanzadas como IA con la preservación de valores humanos fundamentales, con la empatía, la privacidad y la responsabilidad? Bueno, pues ahí habría que quizá desarrollar, un poco regresando a lo que propone, al menos en el discurso la NEM, ¿no? Este eje, aula, escuela y comunidad. Creo que ese eje es importante, aunque tiene mucho que ver también la familia, ¿no? Es decir, lo que creo que hay un problema grande en la formación en cualquier nivel es formar buenos seres humanos, ¿no? Es Sí, decir, ujú. Y yo le agregaría ahí, y no es comercial, pues me parece que las dimensiones que presentamos hoy, de ser en línea, estar en línea, convivir en línea, el bienestar y la resiliencia, pues son dimensiones eminentemente humanas. O sea, entonces, con estas dimensiones, con un trabajo desde la persona, reconociendo a la persona como un ser digno, autónomo, y eso también lo dice el artículo tercero constitucional. O sea, tenemos fundamentos donde si ustedes checan el artículo tercero, habla de la persona, ¿sí? Entonces, en ese punto, pues me parece que también como docentes no podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros no hemos hecho ese trabajo personal de reconocimiento, de apreciación personal, pues va a estar muy difícil que lo facilitemos a los demás. Entonces yo invitaría de una manera muy especial a considerar que también nosotros los docentes somos personas y que por lo tanto también tenemos ese merecimiento del autocuidado, del fortalecimiento de nuestras capacidades socioemocionales, y que muchas veces se nos deja de lado y se piensa que nosotros ya las tenemos por el simple hecho de ser docentes, ¿no? También necesitamos trabajar esos aspectos y pues también necesitamos cuidarnos y autocuidarnos. Entonces, creo que con ese mensaje y con ese ethos, recuperando la parte del ethos, ese ethos digital que estoy planteando en este proyecto, centrarnos en la persona, en el fortalecimiento de su potencialidad,
podemos hacer mucho a nivel digital y a nivel presencial. Y obviamente, pues está alineado con lo, como bien lo comentas, con la política educativa nacional e internacional incluso. Claro, bueno, pues Gracias. los invitamos entonces a humanizarnos para no deshumanizarnos, ¿no? Y bueno, pues damos fin a la sesión del día de hoy. El video se subirá al canal de YouTube del seminario, se les informará cuando esté listo esto y los esperamos en la siguiente sesión. Doctora Elvia, muchas gracias por tu participación, por compartir el proyecto en el que estás colaborando, el que estás desarrollando y bueno, ya tenemos ahí mucha gente interesada en sumarse en la participación. Muchísimas gracias, que tengan excelente día. Hasta luego. Gracias y recuerden humanizar la tecnología antes que tecnologizar lo humano. Gracias. Gracias. Gracias, Cristian. Bye. Saludos.